analizados este, directamente todos los textos. Bueno, este del lenguaje es el título, así que vamos por la que sigue. ¿Qué es un lenguaje? Entonces ahí, bueno, está conformado por palabras. ¿Qué son las palabras? Son símbolos convencionales a los que cuales todos nosotros le asignamos el mismo significado. Y cuando hablamos de significado, hablamos de un de componente de connotación que se refiere a que pues, a esa cosa u objeto, o si le ponemos esa palabra, y además tiene un concepto o un componente de denotación que tiene relación a lo que estamos definiendo, pero además a lo que se designa con esa palabra. Yo ahí puse como ejemplo la palabra mesa. ¿Cuál es la connotación de la palabra mesa? No sé, mueble de distintos materiales, que puede tener de 3 a 4 patas y que tiene distintos usos, entre ellos para servir un almuerzo, para estudiar, para otras, o para cualquier otra tarea que se necesite apoyar. Esa es la connotación. La denotación o extensión está relacionada a cuáles objetos nosotros vamos a llamar mesa. Entonces vamos a llamar a la mesa, a esa mesa ratona de 3 patas que tenemos en el, no sé, en el living. Mesa vamos a llevar a la tabla cuadrada con 4 patas que tenemos en la cocina. Mesa le vamos a llamar a esa tabla que tiene 4 patas y ponemos el televisor arriba. Mesa, la mesa puede ser, mesa va a ser aquella mesa cuadrada de vidrio, aquella mesa cuadrada de madera. ¿Se entiende entonces lo que es la connotación o la designación del objeto y la extensión relacionada a ese objeto? No sé, después si necesitan, lo volvemos a hacer. Sí, vamos a tratar de ir rápido, Gastón, a ver si podemos terminar hoy y mañana hacemos otras consultas. Seguimos, Nati, con la otra, por favor. Sí. No, igual no que mañana Sí. consultas. Sí, Nos mañana quedan tenemos. temas. Okay. Sí. Y acá vamos a hablar de acá vamos a hablar 3 cuestiones o 3 conceptos. La vaguedad, la ambigüedad, y ambas conforman o hacen o atraviesan lo que se denomina la textura abierta del lenguaje. ¿Qué es la vaguedad? La vaguedad es la falta de precisión. Yo traté de conceptualizar a partir de los autores, es la falta de precisión en los requisitos del uso, de manera que su uso, valga la redundancia, resulte dudosa en la aplicación. Por ejemplo, cuando hablo de vaguedad, cuando digo temprano. Temprano, si yo les digo, mañana nos veamos temprano, que es una mesa ratona, una mesa chiquitita, una mesa petiza, una mesa ratona. Cuando digo mañana nos vemos temprano, a la mañana, para mí, temprano de qué depende. Depende del horario en que yo me levante, temprano depende si yo considero que es temprano es antes de que amanezca, o temprano es después que amanece, o temprano es mientras está amaneciendo. Entonces, o esa es la vaguedad a la que hace, digamos, eso es lo que hace referencia a la falta de precisión. O, por ejemplo, decir, sí, lleva campera porque va a estar fresco. O ponete un suéter porque está fresco. La palabra fresco también es vaga. ¿Por qué? Porque lo que puede ser fresco para mí no es tan fresco para la profe Natalia, o puede ser más fresco para cualquiera de ustedes. Muchas veces, y en general, y esto lo vamos a ver y lo dice Carrió, las palabras tienen están atravesadas por vaguedad y a veces por ambigüedad. Pero sin avanzar y teniendo en cuenta que estamos hablando de la vaguedad, ¿qué significa entonces que una palabra tiene vaguedad o es vaga? Implica no saber dónde empieza o no poder delimitar el campo de la aplicación. Y por eso, por más que tengamos todos, hagamos una lista de significados y una lista digamos, de cuestiones con respecto a la palabra, o de connotaciones con respecto a la palabra, siempre va a existir la posibilidad de que quede, aunque sea una puertita de vaguedad. Por eso los autores, y principalmente Carrió, habla de que es muy difícil eliminar la vaguedad de la palabra.
por ahí viene el camino y por eso surge digamos, el concepto de textura abierta del lenguaje. Esto con respecto a vaguedad. Si seguimos, vamos a hablar de ambigüedad. La ambigüedad dice, yo ahí digo, bueno, vamos a partir de lo que dice la Real Academia. Y dice, que puede entenderse de varios modos y admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivos o dudas, incertidumbre o confusión. La ambigüedad, como decíamos ayer, es cuando una palabra tiene distintos conceptos o distintas significaciones y dependerá del contexto para saber en qué referencia o en qué significación la estamos utilizando. Tiene relación con la connotación o con la designación y entonces hay que tener en cuenta que el contexto es el que me va a decir en qué, digamos, el significado que vamos a utilizar para ese momento, para esa palabra. Y ahora la próxima fílmina habla directamente de la textura abierta del lenguaje. Y esto sí lo he tomado de Carrió y dice, y Carrió, este autor, sostiene que tanto la ambigüedad como la vaguedad pueden acumularse o no en una misma palabra. ¿Se acuerdan? Ayer alguien decía, esta palabra, la palabra banco, creo que era la que hablábamos, no me acuerdo cuál era, Claro, era un puede ejemplo. ser, puede ser, sí, puede ser vaga y puede ser ambigua. Entonces, generalmente dice Carrió, puede que la ambigüedad y la vaguedad puedan acumularse en una misma palabra. ¿Por qué? Porque una palabra puede tener distintos campos referenciales, pero también puede tener distintas zonas de aplicación. Distintos campos referenciales hacen a la ambigüedad, distintos campos de dudosa aplicación hacen a la vaguedad. Y sintetiza diciendo, de hecho, por más que existan aquellas palabras que no existen dudas de nada, que sabemos bien el concepto, que estamos todos con la significación más que el concepto, no confundamos, que sabemos toda la significación, que estamos todos de acuerdo, acuérdense que establecer un significado de una palabra, es decir, a la voy a llamar lapicera, es porque hay una cuestión social que nos va, hay un acuerdo social a lo en el que todos coincidimos que este objeto lo vamos a llamar lapicera. Entonces, teniendo en cuenta eso, dice Carrió, por más que haya digamos, que tengamos bien claro la significación de esa palabra, siempre, siempre, siempre va a existir la potencialidad de que surja o se presente una zona de dudosa aplicación. Y habla entonces de la vaguedad potencial. Estas dos circunstancias es las que permiten o es las que abonan la posibilidad de que hablemos de que el lenguaje tiene una textura abierta. ¿Por qué? Porque por más que cada palabra tenga su significación, sea uno o varios, se puede encontrar atravesada por la ambigüedad y también por la vaguedad. No sé, Nati, que esto si quieres agregar algo más. No, me parece que está bien explicado. Ah, bueno, listo. Entonces sigamos con la con la clase. Bueno, ahora ya hablamos directamente, ya sabemos entonces lo que es un lenguaje, y ahora vamos a ver, para en esta circunstancia y digamos, en este trayecto que estamos haciendo, que es el ingreso a abogacía, vamos a hablar de dos clases de lenguaje nomás, que son los que nos interesan. El lenguaje general, que está compuesto por palabras, y el lenguaje, y el lenguaje y el lenguaje técnico o especializado, en el cual podemos establecer, digamos, que ese lenguaje técnico, como decíamos ayer, está compuesto por términos y todos estos términos conforman el léxico. Me parece que uno de los autores da como ejemplo la palabra colación. Cuando nosotros, que es una palabra que puede ser utilizada con lenguaje natural o general, para nosotros una colación, ¿qué sería? Podría ser tomar el té, muy bien. No sé, Y también no puede comer ser a la colación, mañana. o a media mañana comernos una Claro, manzana, una hora de la o, mañana que... no sé, por ahí alguien se come un turrón. Hacer un intermedio, es una comida intermedia, si lo vamos a definir, una comida intermedia entre el desayuno y el almuerzo, o entre el almuerzo y la cena. Bueno, eso sería, en la general, podemos
coincidir que eso es una colación. También podemos coincidir, como palabra general, que la colación es el acto protocolar mediante el cual nos entregan un título, ¿sí? También se llama colación. Eso en cuanto al lenguaje general. Ahora, en cuanto al lenguaje técnico o especializado, la palabra colación hace referencia a un derecho que tiene aquel heredero que no ha sido incorporado a la sucesión. Entonces, aquel heredero que no ha sido incorporado a la sucesión tiene el derecho de colacionar con los otros, contra los otros herederos. ¿Cómo es el caso? Fallece alguien, sus herederos abren un juicio sucesorio, se presentan tres y dividen los bienes que pertenecían al causante. Causante se denomina a la persona fallecida. Esa también es una palabra técnica, causante. Dividen sus bienes, ¿no es cierto? Bueno, una vez que dividen los bienes, pasa el tiempo y yo, que soy una cuarta heredera y no había tomado conocimiento, pero tengo, digamos, estoy perfectamente legitimada para reclamar la colación, es decir, para si estoy legitimada para presentarme en ese juicio, me presento y tengo que colacionar contra los otros herederos. ¿Qué significa en definitiva colacionar? Que cada heredero que recibió una parte que me correspondía a mí debe retornar esa participación al sucesorio para que yo pueda cobrar la participación que me corresponde. Eso, por ejemplo, con la palabra colación. Y con respecto a la palabra repetir, cuando nosotros hablamos en el lenguaje general, cuando lo usamos a repetir como palabra del lenguaje general, ¿qué significa? Voy a decir sí, sí, sí. Ese puede ser un significado de la palabra repetir, ¿no es cierto? Ahora, cuando lo uso como término para el léxico jurídico, la palabra repetir significa que yo asumí una deuda o pagué una deuda de alguien que no me correspondía, o me correspondía porque era solidario y estábamos los dos para pagar esa deuda por la totalidad de la misma, y puedo repetir contra el otro obligado la participación que tendría que haber pagado él. Entonces, como término jurídico, la palabra repetir o la palabra colación tienen otra conceptualización distinta a la palabra común o a la significación de la palabra común. Y todo esto conforma el léxico. Así que bueno, si quieren seguimos. Sí, está bien lo de colacionar a hijos extramatrimoniales. Eh, Ahora ya no hay tantas diferencias. Los hijos son todos patrimoniales y, no y extramatrimoniales, son todos herederos. Y en general sí, eso puede ser un claro ejemplo de colación. Cuando un hijo extramatrimonial, no, primero que no se sabía que, puede que no se haya sabido que existía o que estaba, entonces este hijo matrimonial, extramatrimonial va a tener que iniciar primero un juicio de filiación. Y si ese juicio de filiación le da positivo, puede presentarse como heredero y colacionar en contra de los herederos que ya estaban designados. Dice sí, todo esto que acá dice Hugo, por supuesto, ya vamos a hablar dentro de un ratito, cuando pasemos un poquito más adelante del lenguaje jurídico, todo esto de la vaguedad y la ambigüedad se tiene que tratar de evitar en los textos jurídicos, es decir, en aquellos que decíamos, los textos jurídicos que podían ser textos jurídicos que tenían que ver con el lenguaje legal o con el lenguaje jurisdiccional, tenemos que evitar, y si por cualquier circunstancia se cuelan cuestiones ambiguas o cuestiones vagas, eso surge, después tenemos que realizar, como decíamos ayer, la interpretación, y siempre la interpretación va a ir menoscabando lo que, digamos, el significado que le quiso dar aquel que lo dictó o que lo realizó. ¿Por qué? Porque cada uno en su interpretación va a establecer, valga la redundancia, un concepto distinto, quizás uno lo interpreta de una manera, el otro lo interpreta de otra, y en definitiva va como a caer por el peso lo que quiso decir aquel juez. Por eso es muy importante evitar la ambigüedad y la vaguedad en todos los textos jurídicos. Si querés, Nati, pasar la otra. Bueno. ¿Querés que hagamos? No sé si vas leyendo vos. Claro, por ejemplo, muy bien, Etelvina, en el caso del garante, el garante que pagó,
puede después repetir contra el deudor principal. Muy bien el ejemplo. Un ejemplo de repetir sería si yo tengo una sociedad en común en quiebra y dividimos las partes en dos, yo pago y la otra no. No, ahí en la quiebra, la quiebra no sería tanto el caso, porque la quiebra es un proceso donde hay un desapoderamiento de todos los bienes de parte del deudor. El deudor se queda sin sus bienes y los comienza a administrar y a vender y a, digamos, y a rematar el síndico. Y ese síndico va a ser quien va a administrar esos bienes hasta que se terminen de discutir. El ejemplo ese que habían dado, o sea, la quiebra no sería un ejemplo, sí sería un ejemplo si somos dos los deudores, somos solidarios, como dijimos recién, y yo pago, tengo el derecho a repetir en contra de quien no pagó. O el caso del garante también estaría muy bien. Otro ejemplo. Dice, si no son casados, una propiedad también puede corresponder a otros hijos que no sean de ese concubinato. Los hijos son todos con los mismos derechos, no importa cuál sea la situación o la relación, no tiene nada que ver eso. Los hijos son relaciones este, filiales, así que no tiene nada que ver. Disculpe, si se debe rendir... ahí vuelven a preguntar si se deben materias de quinto año. Yo entiendo que tienen que tener el certificado de haber De salido quinto, de quinto año. de egreso de No, secundaria. egreso de quinto, no me sale. Gracias. El título El de título quinto año. secundario o la constancia de título en trámite para poder Exactamente. cursar. Si están en Bueno, quinto año, no van a poder cursar porque están cursando el secundario. No tienen constancia de título en trámite. Tampoco tienen título secundario todavía. Entonces van a tener que esperar a la próxima cohorte 2024. sí. A ver, Mario, no va por ahí el tema. Si yo genero un embargo sobre una persona y esta muere, ¿cómo puedo entrar en colación? No. La colación es cuando vos tenés que pedir que el resto de los herederos devuelva participación hereditaria para darte a vos. En el caso en que vos estás hablando, vos te tenés que, si embargaste un bien, porque no, siempre que embargaste un bien es porque hay una deuda pendiente. Supongamos que vos eras acreedor del causante. Entonces te tenés que presentar en el sucesorio a hacer valer tus derechos. Y con los bienes del causante previo a la distribución, te van a pagar a vos y después recién le van a pagar después recién van a distribuir los saldos que quedaran entre los herederos declarados. Sí, todos los hijos heredan por igual. El estilo jurídico, ya lo vamos a ver un ratito, tiene que ver con las formas. Ahí ya lo vemos un ratito, Ailem, al estilo jurídico. Ya vienen veo que no han mirado, la subí tarde, pero no han mirado el aula. Bueno, volvamos. Bueno, ya habíamos hablado ayer del origen, del lenguaje jurídico, de los caracteres. Volvemos a repetir, es un léxico particular, es denotativo. ¿Por qué? Porque cada término tiene una expresión y un significado. Es estructurado el lenguaje y posee reglas que gobiernan su uso. Es decir, hay que utilizarlo de tal manera de que justamente evitemos la ambigüedad, evitemos la vaguedad, sea coherente. Entonces, todo eso hace que sea estructurado y que posea y que posea reglas para su uso. Por favor, la próxima, Nati. Sí. Gracias. Y ahora vamos a lo que es el texto jurídico. Los textos jurídicos poseen materia porque hacen referencia a esto o a esto o a esto, pero que tiene que ver con el mundo de lo jurídico, con el mundo del derecho. ¿Tienen un estilo? Sí. ¿Se acuerdan que ayer, y ahora lo vamos a ver, los textos jurídicos tienen un título, tienen una presentación? Ese es un estilo. A vuestra señoría, ante vuestra señoría me presento y digo, eso es un estilo. Proveer de conformidad que será justicia, por todo lo expuesto a vuestra señoría solicito. Entonces, todo eso son estilos. ¿Tiene forma? Sí, tiene forma. Hoy por hoy eso depende de cada tribunal o de cada poder. En general, digamos, por ejemplo, un ejemplo que fue cambiando, digamos, ¿no? Hasta hace, no sé, ¿cuándo será? 6, 7, 6, 10 años, pongamos, porque la verdad no me acuerdo mucho. Hace 10 años todos los escritos que nosotros presentábamos se hacía en en hoja legal, en hoja oficio, y teníamos que tener 2,5, 4, 2,5 arriba,
4 a la izquierda, 2 a la derecha y creo que 2,5 en el margen final. Pero sí te exigían que el margen izquierdo sea mayor. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cosía el expediente. Si no, iba a quedar el escrito cosido y no se leía. Tenía que uno tener mucho cuidado. Hará 10 años, 12, no me acuerdo mucho, pasamos de la hoja legal a A4. Todos los expedientes pasaron, todos los escritos empezamos a realizarlos en A4. Y bueno, ahora lo tenemos que subir a la plataforma, así que ya, pero dentro de la plataforma también tenemos la formalidad de tener que escribirlo, subrayarlo, grabarlo, firmarlo. Entonces también hay forma. Y por supuesto, todo texto legal tiene que tener coherencia, porque, y ya lo vamos a, porque primero que es una de las formas de argumentar, y segundo, tiene que ser clara a qué fuimos, por qué qué derecho nos asiste, cuál es la legislación que también nos sirve para fundamentar la petición y a qué vinimos, digamos, a pedir tal, tal y tal cosa. Eso tienen en general todos los textos jurídicos. Eso básicamente los jurisdiccionales. Con respecto a los textos jurídicos legales, vamos a ver que las leyes tienen que tener una exposición de motivos, es decir, tienen que explicar. Primero, bueno, la materia, por supuesto, dependerá de la ley que vamos a dictar, a qué materia de referencia. El estilo, también tienen un estilo porque pasan, porque también establecen el tipo de hojas y si es por escrito y la taquigrafía tiene que quedar siempre la exposición de motivos, el pase por las distintas comisiones, cuando se trata en tablas, cuando se trata, digamos, ya en la asamblea. Las formas también tienen que ver con el trámite y por supuesto todos tienen que ver la coherencia. Todo texto jurídico tiene que ver con la coherencia. ¿Por qué? Porque tiene que tener valga la redundancia, un hilo conductor, y ese justamente es la exposición de motivos en el caso de lo legal, ¿por qué decidimos dictar esta ley? ¿Qué necesidad social existía o qué necesidad social queremos cubrir que decidimos dictar esta ley? No sé, estaba buscando mis auriculares y no encuentro. Bueno, ¿querés que sigamos con la próxima? Ahora vamos al discurso jurídico. Los textos jurídicos conforman o son discursos jurídicos. ¿Qué es el discurso jurídico? O ¿cómo es el discurso jurídico? ¿Cómo son esos textos? ¿Cómo es ese discurso? Está caracterizado por complejidad y multiplicidad de contenidos que forman los textos. El uso amplio de términos. ¿Qué vemos en un discurso jurídico? Vemos un uso amplio de términos jurídicos cuyas propiedades van a variar de las distintas ramas del derecho que tengamos, como también de las relaciones de los lenguajes jurídicos que estemos utilizando en relación a países y a épocas. ¿Qué significa esto? Esto significa que está la amplitud de términos que vamos usando y la significación de esos conceptos que aún podemos establecer el mismo significado digamos, el mismo concepto en digamos, en la legislación de un país, que puede modificarse o puede discurrir con respecto a otros países o otras épocas. O hay, términos que se usaban antes y que ahora ya se están dejando de usar. Como por ejemplo, decían ustedes ayer mismo, los latinismos. Estamos tratando, o sea, la corriente actual o el nuevo paradigma de los textos jurídicos del discurso es que sea llano, esto que hablaba ayer la profe Natalia, que sea llano, que sea claro, y decíamos que llegue a la mayor cantidad de gente o sí, de personas posibles, no sé si la palabra es persona, pero que llegue a la mayor cantidad de gente, no solamente sea entendido y leído. No solamente tendremos que saber derecho para leer y entender un discurso jurídico, sino que la idea es que se clarifique, y esto también lo dice la autora Cucato, que se clarifique, que se allane, que deje de ser tan rimbombante y con tantos modismos a los efectos, digamos, de que llegue a la mayor cantidad de gente que lo pueda escuchar. Acá hay una pregunta que dice, ¿el escrito se hace digital y tiene otro tipo de márgenes? No, cuando uno presenta ya el escrito digital ya no utilizamos los márgenes. Los márgenes se utilizaban antes, vuelvo a repetir, primero por una cuestión de forma,
pero estábamos hablando de forma por una cuestión de forma, y además se trataba que el margen izquierdo sea más amplio que el derecho a los efectos de que cuando los expedientes eran físicos, se cosían, eran expedientes cosidos con aguja e hilo. Entonces, esto hacía a que cuando abráis un expediente, tenías que tenerlo a suficiente margen para que tu escrito y tu letra se pueda leer perfectamente y no quede cosida. Las propiedades del discurso jurídico son la intertextualidad, esto lo da Cucato, así que lo voy a pasar porque un poco es muy claro. La intertextualidad, es decir, participan en un discurso jurídico distintos textos. La procesualidad normalmente son procedimentales o tienen que ver con los procedimientos, tienen un carácter declarativo, es decir, tratan digamos, de que se modificar o crear una realidad, digamos, y esto hace el carácter declarativo, lo podemos asemejar a lo cuando hablábamos el otro día del carácter operativo. Tratan de establecer o realizar o crear una realidad jurídica. Deberá pagar, hacer lugar a la demanda y en consecuencia intimar al pago. Entonces, después, otra propiedad es la objetividad. Habíamos dicho que tanto en los escritos como en los escritos que uno presenta como litigante, como en las sentencias, como en las propias leyes, tienen que dejarse de lado las subjetividades y tratar no tienen que tratar de ser objetivos los escritos. Cuando habla de la escrituralidad, este, hace referencia a que mayormente todos los textos o discursos jurídicos son por escrito, pero hoy por hoy hay muchas partes del proceso que son orales, entonces también los discursos jurídicos pueden ser orales. Y después habla de la simetría pragmática y ahí habla justamente a qué hace a esta relación de interpretación, o sea, la autora dice, el lenguaje jurídico tiene una gran asimetría pragmática porque muchas veces utiliza la terminología sí, los términos y el léxico utilizado es solamente entendido, es asimétrico, no es que sale este mensaje como hablaba ayer la profe y decía, bueno, y lo entiende, digamos, el emisor y lo entienden todos los receptores. Justamente eso es simétrico. En el caso del lenguaje jurídico, tiene una gran asimetría. ¿Por qué? Porque hay que saber entender y hay que tener claro a qué se refieren los conceptos de los términos jurídicos para entender, digamos, el discurso jurídico. No sé, Nati, si esto que es un poco, ¿querías agregar algo más? Me parece que está muy claro. Ayer ya fuimos trabajando. Sí, esto yo creo que no, esto pasalo porque lenguaje legal y normativo lo hablamos, lenguaje jurisdiccional también, y ahora sí nos quedaría el tema de argumentación. ¿Qué es la argumentación? Todo el día estamos argumentando. Me pongo la campera porque tengo frío, me saco la campera porque tengo calor. Bueno, todo esto que significa justificar o buscar una justificación o un fundamento a la acción que estoy realizando en la vida cotidiana, en el derecho se llama, o en general, en la ciencia, diría yo, se llama argumentación, porque hay argumentación científica y hay argumentación jurídica. ¿Qué es la argumentación? Es el procedimiento por el cual una persona se propone conducir a su audiencia, por eso, a adoptar una posición. Eso se hace por medio de aserciones, es decir, de afirmaciones, que tienen por objeto demostrar la validez de su posición. Es una acción destinada, diría Aristóteles, a tener influencia sobre el destinatario. Y Aristóteles hablaba del arte de persuadir por el diálogo. A mí me faltó una comillita. El arte de persuadir, o que después la llamó la dialéctica, donde y que es un poco lo que se utiliza, donde yo expongo mi derecho o expongo mis hechos, fundamento mi derecho y explico, doy la fundamentación o argumentación de por qué considero tal posición. Del otro lado, tengo la
argumentación que dice no por esto, por aquí, por aquello, por aquello, por aquello, y después tendrá el que tenga que dirimir la cuestión, tendrá que ver cuál es el argumento que le resulta más convincente a partir de su posición personal. La escuela de Grises, que es una escuela, que es una escuela que empezó hablando de argumentaciones, califica los argumentos, dice como eh, también tomando la persuasión de Aristóteles diciendo es provocar una decisión. Yo voy a tratar de que la persona o quien me esté escuchando, convencerla, entre comillas, o no, de convencerla de que lo que yo estoy diciendo y mis fundamentos son los más fuertes y los válidos a los efectos de resolver la circunstancia o la situación. Ahora bien, yo no puedo empezar diciendo que corresponde que me paguen, que colacionen en virtud de distintas circunstancias para después terminar pidiendo que me nombren, digamos, a ver qué podría decir, para que sea incoherente, porque una cosa es, yo voy a argumentar que corresponde mi situación de heredera. ¿Por qué? Porque soy hija, porque a partir de la declaración, digamos, de, positiva de paternidad, soy hija de fulano de tal, causante en el presente sucesorio. Y después voy a terminar pidiendo, no sé, que si no me pueden colacionar, eh, se hagan cargo de la deuda que tengo en el Banco Nación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, los argumentos tienen que tener, así como la narrativa tiene que tener una coherencia para que se entienda y sea válida, o sea, tiene que tener una coherencia la narración que yo hago de los hechos de los hechos, el derecho que invoco también tiene que ser coherente en relación a esa narración. No sé si más o menos queda claro. Eh, Eso en cuanto a argumentación. Y para finalizar, o para terminar, digamos, lo que es la argumentación, tenemos dos que, no sé si queda, ¿hay uno más? Uno. No, así. Esto yo tomé de otros apuntes que tenía de un curso que hice, qué clases de argumentos puede haber. Estos, digamos, son a los efectos, digamos, esta filmina es a los efectos netamente explicativa para ustedes y aclaratoria. No es, digamos, no es que va a ser tomada ni va a ser tenida en cuenta cuáles son los argumentos descriptivos y cuáles valorativos, porque ninguno de los autores que hemos puesto estaba Lo toca. lo toca el tema. Habla directamente, Volpe habla directamente y solo de la argumentación en general. Y tenemos dos clases de argumentos, los descriptivos y los valorativos. Los descriptivos son aquellos que necesariamente describen la situación y que pueden ser o verdaderos o falsos, pero pueden ser catalogados o verdaderos o falsos. Por ejemplo, este autor que, digamos, estos apuntes que yo tenía, por ejemplo, dice, en un proceso judicial, la afirmación de un hecho debe fundarse o en documentos o en testimoniales. Usted yo inicio este juicio ejecutivo porque usted me firmó este pagaré. Es una afirmación, es una afirmación de hecho. ¿En qué fundo que usted me firmó este pagaré? Y bueno, porque esta es su firma y usted me lo dio hace 6 meses y me tenía que pagar el 30 de abril del 2023 y no me pagó. Entonces, este, contra él, yo tengo ese documento lo presento, es digamos, fundamento mi petición con un elemento documental, con una prueba documental. Pero al mismo tiempo puedo decir, pero para el caso que me niegue la firma y venga él, cuando me conteste demanda de esa firma no es mía, yo ya ofrezco una pericial caligráfica. También es un elemento de prueba. Entonces, eso como actor. Entonces, fundamento descriptivo, digamos, lo que estoy describiendo lo estoy fundamentando. Corro el traslado de la demanda y dice, no, está bien, la firma no es mía. Hagamos la pericia y puede que el demandado diga, ofrezco pericia también porque la firma no es mía. Entonces ahí tenemos dos argumentos descriptivos de los cuales solamente la pericia, digamos, va donde, eh, ¿cómo se llama? El demandado puede plantear la insuficiencia
de la firma del documento en la cual yo me fundamento para cobrar ese documento y plantear, digamos, su posición y, decir, y argumentar más válidamente diciendo, bueno, hagamos la pericia. Y puede que surja que de la pericia surja que realmente no era la firma. Entonces, mi argumento documental, mi argumento, digamos, de que el documento era real y que yo para eso presenté ese documento ejecutivo, ese papel, ese instrumento, cae frente al documento, frente al argumento también descriptivo, aquel parecía verdadero terminó siendo falso y este terminó siendo el verdadero, digamos, la contraargumentación, y, y bueno, ahí el juez tendrá que resolver según su sana crítica. No sé si queda claro, pero se cierra en el tema de los argumentos descriptivos esto más esto contra esto y se cierra. En los argumentos valorativos no son susceptibles de afirmarse ni de negarse. Son posiciones que pueden tener, son objetos de opinión, estos son más difíciles de aplicar en el discurso jurídico o en la instancia jurídica. ¿Por qué? Y porque hay situaciones, esto por ejemplo se pueden aplicar más en cuanto a los argumentos para dictar una ley. Porque cada uno, los argumentos valorativos van a decir, yo pienso que en este caso no, digamos, hay que valorar tal circunstancia y por eso necesitamos tal ley. No, otro dice, no, yo pienso que no es necesario por esto, por esto, por esto, porque va en contra de otras circunstancias. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Por mayorías. ¿Cuántos apoyan este argumento valorativo? ¿Cuántos apoyan este otro argumento valorativo? Fíjense que en definitiva, y sin entrar en ningún tipo desde el punto de vista objetivo y sin entrar en ningún tipo de discusión, hay leyes que se estuvieron, no voy a hablar por ejemplo de la de divorcio, que es mucho más antigua que otras que también generaron mucha división, eh, división de la sociedad. Cuando se dictaba ya en el año 85, nosotros no tuvimos ley de divorcio hasta el año 85. Cuando se dictó la ley de divorcio, fueron las primeras leyes que se dictaron en democracia, y hubo una gran lucha entre los que querían mantener solamente la separación de cuerpos y los que proponían directamente que digamos, que se rompa el vínculo y que haya un divorcio y que después le dé aptitud nupcial nuevamente a los divorciados. Bueno, esto que hubo argumentos descriptivos, pero también hubo muchos argumentos valorativos, con distintos argumentos morales, argumentos económicos, y cómo terminó imponiéndose los criterios democráticos, es decir, imponiéndose la mayoría sin poder demostrar, sin poder demostrar, y eso es claro, que lo que propone la minoría también está, o sea, no podemos decir que es falso o que esté mal, son distintas posiciones. Entonces, estos argumentos valorativos siempre quedan pendientes de discusión o siempre quedan, digamos, las resoluciones se hacen por contar y decir mayorías contra minorías. En definitiva, lo que tenemos que saber es que tanto del resultado de los argumentos como de los contraargumentos no son previsibles las soluciones y después, o sea, no es que, no, digamos, no es que si sabemos que esto es así, esto es así, no siempre es previsible la solución. Y va a sopesar en quien tenga que definir las circunstancias, cuál de los argumentos va a ser mayor o menor, van a tener mayor o menor validez, y siempre va a intervenir su posición personal. Así que bueno, eso sería más o menos un pantallazo de argumentación. No tienen que tener miedo, no se tienen que poner nerviosos, porque argumentación después creo que lo ven la van a ver con más profundidad y van a hablar digamos, de las falacias de la argumentación ya directamente en el primer cuatrimestre en la materia de expresión oral y escrita. Así que bueno, con esto estaríamos terminando el eje 2, Nati, y ya pasaríamos al eje 3. No sé si tenés algunas palabras.
algo más, y si no vamos al eje 3, así vamos, Y no había otro documento para compartir. Perdón, vamos, sí, perdón, ya me había olvidado. Vamos ahora a ver los distintos textos. Vos ponés uno y yo empiezo vamos digamos, a dirimir, no a dirimir, a identificar las distintas formalidades. Sí, sí, porque creo que eso estaba. Es Eso es re el archivo importante. denominado fallo. Sí, cualquiera, porque puse 3 o 4, te subí, me parece. Bueno, voy a compartir el que Y dice después les digo cuál fallo. es la diferencia, digamos. Ahora también estaba mirando que cambiaron mucho la forma de ser o no ser, permítame. Este es de la Cámara, miren, este es Poder Judicial de la Nación. Es decir, es dictado por un poder del fuero federal. Y es me parece, es una sentencia de apelación, es de una cámara, dice Cámara Comercial. Es decir, hubo un proceso, se dictó una sentencia y sobre esa sentencia se presentó un recurso de apelación. ¿Qué quiero que vean más allá de lo que diga? Tiene el título, tiene el número de expediente, tiene la fecha y después empieza visto. ¿Qué significan los vistos? Empieza la narrativa de lo que fue sucediendo en los hechos. Que fue apelada por la demandada, es decir, salió una sentencia, se ve que en contra de la demandada, la resolución que rechazó el planteo de prescripción, nulidad, bueno, ahí se plantean todos los recursos. Se plantean los antecedentes. Pero miren el punto 1, entonces, miren qué cortito lo hace el Poder Judicial, digamos, en este caso, que es una apelación, y dice, y tiene que hablar sobre la nulidad de las actuaciones y de la prescripción. Y ya en el punto 2 dice, se adelanta que el recurso va a prosperar. Es decir, ya adelanta su posición el juez. Sigue y vistos, ¿no? Seguimos, Nati. En los vistos, entonces yo voy contando qué va pasando, no ignora que el derogado, bla, 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 sigue, 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 sigue. Miren todo lo que va diciendo. Punto, ahí, antes del final. Los argumentos proporcionados por el autor citado, es decir, por Alterini, Atilio Aníbal, ahí viene una argumentación. Los argumentos proporcionados por el autor recién citado, que esta sala comparte, son suficientes para concluir el modo anticipado, es decir, para hacer lugar a la prescripción. En verdad, el Instituto de la Prescripción tiene su interpretación restrictiva, bueno, ahí empieza a fundamentar. Y después se funda en la necesidad de dar estabilidad. Es decir, que en los vistos de una sentencia se relatan los hechos por los cuales llegó a fallo esa circunstancia y después se van incorporando distintos fundamentos. A veces se dicen vistos y después vienen los considerando. Seguimos un poquito a ver hasta que los considerando, o a veces capaz que ponen los vistos y considerando todos juntos y dictan sentencia. En efecto, todo esto que ustedes pueden leer, hablan son argumentos y dicen de conformidad. Ahí está, un poquito más adelante, arriba, perdón. Entonces, por ello se resuelve. Acá entonces puso, en esta sala este, pone vistos y se resuelve. Y es la parte resolutiva, es decir, ¿qué decidieron? Y esto es lo válido. Allá muchas veces los considerando ponen muchas cosas que después no lo terminan de escribir en el resuelve, y bueno, entonces pasa a veces que hay cosas que dicen los considerando y no dicen la resolución. Lo importante en una sentencia es lo que dice la resolución. No importa. Por ello dice, se resuelve admitir el recurso deducido por el demandado, revocar la sentencia apelada, esto que significa que hubo un juez que dictó una sentencia y un tribunal superior al cual fue quien perdió, revocó esa sentencia, es decir, dejó sin efecto la sentencia de primera instancia para hacer lugar y dictar una nueva sentencia. Y dice, por ello se resuelve admitir el recurso deducido por el demandado, revocar la sentencia apelada y en consecuencia declarar prescrita la ejecución de la sentencia, con costa. Listo. Acá había hecho una ejecución de sentencia para percibir evidentemente lo que había salido, pero se le habían prescrito
se había prescrito el plazo, había pasado el plazo y estaba prescrito. Entonces, el juez de primera instancia evidentemente no le hizo lugar a la prescripción, apeló y la Cámara, teniendo en cuenta lo dicho de Alterini y otras, y acá tiene fallos, con todos estos argumentos y estas fundamentaciones, decidió hacer lugar a la prescripción. Quien perdió ahora se podía ir a la Corte Suprema, pero podía no recibir, no, este, puede que consideraran que no era tema a tratar y rechazaran el recurso. Vamos por otro, si querés otro texto. A ver, lo busco. Sistema de jurisprudencia. Bueno. Sí, son como referencias al lenguaje jurídico, al texto jurídico y al discurso jurídico, Manuel. ¿Se puede agregar jurisprudencia a los escritos? Claro que se puede citar jurisprudencia. Dentro de las argumentaciones está la jurisprudencia, está la doctrina, y esa jurisprudencia, mientras más importante o más alto sea el tribunal que la dictó, más fuerza tiene como fundamento o como argumento. ¿No es, digamos, ¿por qué? Porque si así lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ya lo dijo el máximo tribunal al que uno puede recurrir. Entonces, tiene mucho más fundamento quizás una doctrina de la Corte. En cuanto a argumentos son todos iguales, pero en importancia por ahí tienen más importancia o son más peso, tienen más peso. Quizás lo que ya dijo la Corte respecto a ese tema, que si fuera un juzgado, si yo citara la jurisprudencia de un juzgado de primera instancia provincial, por ejemplo. A ver, Nati, perdón que me ponga los lentes. Vamos a la primera parte, así vamos. Esta es de acá, aquí, mira. Esta es una de la provincia de Jujuy. Se llama, es del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Este es un fallo, yo lo saqué como fallo relevante porque es por la importancia, pero en realidad quería que vieran, lo importante es que vieran la forma, no tanto la relevancia. Ahí, comienza diciendo quiénes son los que fallan. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Entonces, el primero, que se llama presidente de trámite, va a ser el que va a escribir toda la parte de los hechos. Dijo, el doctor Miranda dijo, uno de los vocales del superior. Entonces, va a relatar todos los hechos que pasó en la primera instancia. Piensan que en este caso estamos hablando del superior tribunal, o sea que como en el caso anterior, es un tribunal que revisa lo que dictó un tribunal inferior. Entonces él comienza diciendo, dijo, y empieza la sala cuarta, dice quién se presentó, cómo se presentó, y va relatando los hechos de todo, digamos, de todo el proceso. Seguimos un poquito más. Expresó que sintetizado el tema, consideró que el 2019, subrayó, concluyó, enfatizó, siempre habla de los otros, de lo que venían, de lo que hicieron en el tribunal inferior, y agrega, dice alega, bla, 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 agrega, brinda, y ahí dice, adelanto opinión favorable al progreso del recurso. Acá también le hacen lugar. Adelanto, y ahí va a empezar a poner lo que él considera. Un poquito más abajo adelanto. Además, así las cosas, por ello, resuelvo. Él va adelantando y ahí, en la segunda, después de adelanto, pone todo su fundamento y qué considera. Y ahí resuelve hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el doctor Macía en nombre y representación de la señora fulanita de tal, y en mérito rechazar el reclamo ante el cuerpo interpuesto por la doctora fulana. Entonces acá también vemos que en vez de decir visto, como decía en el Poder Judicial de la Nación, acá dice
manifiesta y habla de ese vocal. No he tenido la oportunidad de subir ahora, pero existen, cuando se trata de tribunales, puede surgir la situación de que un juez diga exprese o tenga unos determinados fundamentos y otro juez haga otro voto con otros fundamentos. Entonces, bueno, después definirán, el tercer juez definirá, o el tercer o el quinto juez definirá, o el noveno juez en este caso, bueno, dependerá, digamos, de qué tribunal hablamos, definirá, digamos, los votos, y cuando sale la sentencia, salió 2 votos a 1, salió 5-4, salió 6-3, dependerá. Este, Más que nada 2-1 normalmente, porque se dividen en salas, salvo que hagan un plenario, por eso ya lo van a ver más adelante. Eh, entonces, muchas veces es muy importante leer el voto de la disidencia, porque a veces no nos sirve lo que dice el voto mayoritario, y sí nos sirven los fundamentos del voto o los argumentos del voto de la minoría o de la disidencia. Así que cuando uno lee un texto jurídico lo tiene que leer todo. Y después, no sé, Nati, si querés, como para que veamos la ley, si querés, no sé si tenés a mano lo del Código Civil, y si no lo subimos. Sí, lo de Lorenzetti o Cualquiera de, Rivera Medina. cualquiera de los dos, porque son dos códigos. Es el mismo código comentado por distintos jueces, jueces y académicos. Quiero entonces que le quede claro, creo que con los ejemplos hemos visto claramente, digamos, lo que es el texto. El número de WhatsApp. ¿Qué pasa si la Corte no entiende igual que el anterior tribunal inferior y no hay avance en la causa? No, la Corte puede confirmar todos los fallos. A ver, puede haber una sentencia en la primera instancia que sea confirmada por ejemplo, primera instancia tiene el juez de primera instancia, que es unipersonal. Después va a la Cámara de Apelaciones, que ya son 3. Después pasa al Superior Tribunal de Justicia, que son 3. Perdón, que depende si está en sala o en plenario, son 3 o 9. Y después puede ir a la Corte y todas estas instancias ratificar lo que dijo el juez de primera instancia. Y bueno, se cumple esa ley. Una vez que se terminó y quedó firme y consentida, tiene que cumplirse lo que dispone la parte resolutiva. Este código, vamos un poquito, esto vamos a ver un código, que es otro texto jurídico legal, digamos, es la ley, y es el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que está dividido por capítulos, cada capítulo tiene artículos, y también tiene apartados, los artículos tienen apartados. Entonces, fíjate, volví un poquito, Nati, la hojita anterior. Ahí está. Artículo 1, acá. Habla del derecho, fuente de aplicación. Los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional, y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A los efectos se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ello en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Bueno, acá establece cuáles son las fuentes que va a utilizar quien tenga que dictar sentencia, digamos, y nosotros que tenemos que utilizarlo. Este es un claro texto jurídico y establece cuáles son las fuentes del derecho, es decir, ya lo van a ver, creo que en el eje 3, las fuentes del derecho, qué nosotros tenemos que tomar para nuestro trabajo profesional. Y ahí, bueno, este es el comentario, porque este es un código comentado, tiene distintos artículos. La interpretación. ¿Cómo? Sería la interpretación de la norma. Claro, es la interpretación que hacen, en este caso, no sé, al final estamos viendo Lorenzetti o estamos viendo, primero no presté atención al título, que hacen académicos. Después, Lorenzetti. Lorenzetti es el primero que escribe el código, digamos, que escribe este código comentado, y es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después el artículo 2 habla de la interpretación, ese es muy importante también, la interpretación de la norma, es decir, la interpretación.
de la normativa. Dice, no debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, su finalidad, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de los derechos humanos, los principios, los valores jurídicos, de modo coherente. Ahí habla de la coherencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la coherencia del discurso? No, coherencia con todo el ordenamiento. Es decir, tiene que ser coherente, no puedo tomar una parte de esta normativa que sea contraria a esta parte de la normativa y aplicarla en un, digamos, o en una petición que sería una demanda o en un fallo que sería, digamos, dictar sentencia. Bueno, habla cuáles son las fuentes del derecho. De nuevo. Cita fallos, ¿ves? Fallo 315, esos son fallos del Superior Tribunal, de la Corte Suprema. Después, ahí le obliga al juez, el juez debe resolver y la decisión debe ser, dice, el juez debe resolver los asuntos que se han sometido a su jurisdicción. Y tiene que ser una decisión razonablemente fundada. Ahí aplica la razonabilidad, que significa la coherencia, que significa, digamos, esto que hablábamos, la estructura, y tiene que tener fundamento, tiene que tener argumentos que fundamenten su posición. Si no, podemos atacarla de no fundamentada y bueno, y podemos. Es razonablemente fundada. Sí, sí. La ley, concordancias. Y bueno, esos serían más o menos los ejemplos, ¿no? Bueno, para llegar a escribir estos textos, sí. también es un trabajo. Tenemos todo un trabajo de lenguaje. Sí, Bueno, sí. no estuve leyendo si hay muchas preguntitas. Para pasar al G3 tienen que tener claro los bits 1 y 2. Respeten que la doctora está presente para que la cabeza esté grabada. Les quiero aclarar, no, trátense bien, por favor. Les quiero aclarar que sí no hemos tomado el trabajo de revisar nuestro PowerPoint y agregarle un montón de detalles, porque ayer decían de qué autor es, de qué autor es, de qué autor es, y bueno, en definitiva, nada, le agregamos detallitos para que vean de qué autor es. Así que tiene razón alguno. La fuente y la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. Sí, todos los ejemplos, como dice Manuel, todos los ejemplos son modelos, ejemplos, circunstancias del lenguaje jurídico. Y hemos visto lenguaje jurídico jurisdiccional y hemos visto lenguaje jurídico legal. Digamos, el código es un lenguaje jurídico legal porque está dictado por una ley, ¿sí? Es la ley. Ese fue un ejemplo. Y los otros ejemplos son modelos de lenguaje jurídico o de texto jurídico que están conformados, o de discurso jurídico que están conformados por textos jurídicos que utilizan lenguaje jurídico. Así estaríamos como cerrando la historia. ¿Sí? Bueno, Claro. listo. Porque, bueno, no sé si... Porque llegar a escribir estos textos, comparar los textos que vimos recién con las consultas o los comentarios que hay en el chat, me parece que es un largo camino hasta llegar a construir estos tipos de textos. Y ser, por ejemplo, un autor que pueda publicar como lo publicó en este caso Lorenzetti. Lorenzetti tiene una particularidad que, bueno, escribió, digamos, los comentarios y pertenece a la Corte. Es la que interpreta la ley. Es el último tribunal que interpreta la ley. Así que bueno, estamos en Por un eso, lugar. están muy buenos los ejemplos. Es para mostrar, para que sea más práctico. No es lo mismo leer un contenido teórico y saber Ahora cuando bueno, ustedes lean se van a acordar de lo que estuvimos hablando, porque para leer y para interpretar están los textos
ustedes están trabajando y que nosotros hemos trabajado también acá en las clases, pero desde la dinámica de la práctica o desde la dinámica de la, digamos, de aportar, este, sí, cuestiones prácticas para que ustedes puedan interiorizar el concepto que estaban viendo. Bueno, vamos. Bueno, pasamos entonces al eje 3. Finalizamos con el 2 por fin. Y como decía hace menos de 2 minutos, ¿cómo hacemos para llegar a ese tipo de texto? Seguramente es un académico que estudió, que ingresó a la universidad. Para el eje 3 tenemos dos contenidos principales que están detallados en el programa académico, que es lenguaje universitario y la construcción del rol del estudiante universitario. Voy a partir haciendo un resumen de lo que vimos, hicimos también en estos encuentros. Es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder situarnos. Y voy a empezar hablando de las dificultades. Las dificultades que se perciben, estamos mediadas por una pantalla. Ahora nosotras estamos detrás de una pantalla, estamos tratando de transmitir este tipo de conocimiento que está vinculado a una disciplina que ya eligieron, pero también hay muchas dificultades que se perciben en el mismo chat. Por ejemplo, escasa pertinencia con el tema tratado. Las consultas que se realizan, por lo general, son realizadas sin precisión. Se habla de cualquier tema, la dispersión que hay es bastante general, me parece. Entiendo que tiene que ver, puede ser con el uso de la tecnología, acostumbrarnos todo el tiempo a utilizar una red social para comentar. Creo que también eso dificulta muchísimo los niveles de escritura que tenemos, entonces realizamos consultas sin precisión. No utilizamos puntos, no utilizamos signos, comas, no entendemos. O sea, hay muchas consultas y hay muchos comentarios que se realizan, pero que no se entienden porque están escritos en una manera que no se comprende. O sea, yo no los llego a comprender. Cuando se piden, sí, como las respuestas con algunas palabras claves o una lluvia de ideas, lo pueden hacer, lo hicieron muy bien, participaron muy bien. Eso sí lo podemos comprender, pero también hay como faltas ahí en la escritura. Las formas de escritura con las que se realizan las consultas. Hay una carente identificación del espacio institucional. Nosotros estamos ahora en una transmisión realizada a través de un canal institucional. Estamos hablando de un ingreso también a la universidad. Vamos a ser parte de una escuela superior que es parte de la universidad. Entonces tenemos que saber que vamos a ser parte de un lugar institucional. Vamos a aprender toda la cultura institucional con la que nos vamos a topar el primer día que lleguemos a clase. Y miren, no solamente el primer día que llegamos a clase, sino el primer día que empezamos con la presentación del curso de ingreso. Por eso es tan importante, por eso quería empezar con las dificultades o con lo que nosotros estamos identificando, las consultas también, el uso de las plataformas virtuales, el acceso a la información es pública, pero hay personas, en su gran mayoría, que hacían consultas todo el tiempo relacionadas con el aula virtual, con la información. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestro nivel de lectura y escritura, ¿no? Para que nosotros entendamos la información, podamos interpretar esa información y después la apliquemos a nuestro rol de estudiante? Entonces, el punto que vamos a tocar ahora, paso a la siguiente, es el estudiante universitario. La construcción del rol del estudiante universitario. Hablamos al principio, en el primer encuentro, sobre el rol social de la profesión. Bueno, para llegar a ese momento tenemos que ingresar a la universidad, tenemos que ser estudiantes universitarios. Seguramente si ahora realizo una consulta o una encuesta y se la pueden responder en el chat, por ejemplo,
¿Quiénes de ustedes tienen una trayectoria educativa previa, una formación previa al ingreso de abogacía? ¿Y quiénes son los que están accediendo por primera vez a la universidad? Ya quiero ver el tipo de respuestas que Y por favor, vayan van. escribiendo en el chat lo que le preguntó la profesora. Bueno, Tienen que decir, el que quiera contestar, que hay un montón de gente escuchándonos, por favor nos dicen si hay alguien que haya tenido una trayectoria universitaria previa y quién esta va a ser su primera trayectoria en la universidad. Yo, Mariel, ya tuviste dice, nosotros, primera ustedes vez que ya ingreso. tuvieron, digamos, está bien, ya tuvieron trayectoria. Comunicación social, Bien, hay muchos, gracias a Dios. estoy en comunicación, abogacía. Bueno, yo no dije educación previa, ¿no? Educación previa refiere a otra cuestión. Yo hice referencia a la formación o la trayectoria educativa, nuestro trayecto formativo. ¿Qué es lo que hicimos antes? Puede ser en el espacio institucional o puede ser en el espacio comunitario, en cualquier lugar. Todo base a nuestra formación. ¿Cómo llegamos al día de hoy a estar en este rol de estudiante universitario? Eso es lo que estoy tratando Casi todos de que tienen rastre. trayectoria, perdón, yo entendí que era universitario. Casi todos tienen trayectoria educativa. Uh-huh. Bueno, lo que me parece muy llamativo es que a pesar de tener, me parece, si tenemos trayectoria dentro de la universidad, como estudiante universitario, ya realizamos la construcción del rol universitario. O sea, entonces me parece muy llamativo que sigamos con las consultas o también con las faltas de precisiones. ¿Sí? Lo podemos ir hablando de eso. Pero bueno, no me voy a detener. Hay diversos autores que realizan investigaciones al respecto sobre las representaciones sociales, ideas, concepciones, percepciones en torno al estudiante universitario. ¿Qué es un estudiante universitario y cómo transita su vida académica dentro de la universidad? La universidad siendo un espacio institucional. Las definiciones, yo hice un resumen de algunas de las definiciones basadas en investigaciones. No voy a mencionar los autores porque son bastantes y no subimos un texto, entonces no les puedo decir si está en el texto tal. Simplemente está colocado en el programa académico, pero no hay un autor de base. Igual está, si prestamos atención, lo vamos a poder después resolver. El estudiante universitario, entonces, ¿cuál es el rol que va a cumplir? Es de generar su propia decisión. Toma decisiones y esas decisiones se van construyendo desde el primer día que se llega al ingreso. En este caso, el ingreso el día lunes. Y previamente también, porque estamos pensando en una visión social, es una visión a futuro, una proyección, un proyecto de vida que nosotros vamos construyendo. ¿Sí? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos ser? Por eso es que desarrollamos ya una vez dentro de la universidad esta toma de decisiones, que implica un compromiso con la formación. Por eso hacíamos todo el tiempo hincapié cuál es el nivel académico y el grado de compromiso que le vas a otorgar a tu formación siendo ahora estudiante de abogacía, al igual que ya realizamos, si tenemos trayectoria formativa previa, ya realizamos un compromiso con la sociedad, un compromiso también con nuestra propia formación.
Por eso, el siguiente es desempeñar un papel activo en la formación. Es lo que estamos haciendo cada día cuando somos estudiantes universitarios. Es capaz de crear y razonar críticamente. ¿A qué se refiere? Hablamos del pensamiento crítico, ¿cómo vamos a utilizar ese pensamiento crítico? ¿Cómo vamos a resolver diferentes cuestiones, problemáticas, situaciones que se manifiestan como problemas? Puede ser un examen. ¿Cómo llego al examen final? ¿Cómo llego a un examen parcial? Y lo más cercano que tenemos ahora, cómo llegar a un examen para pasar al examen final, o sea, un examen previo, un parcial, para después poder ingresar a la carrera. O sea, son situaciones que nos enfrentan. A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son las habilidades y estrategias que vamos creando? ¿Cuál es el rol que voy a desempeñar en ese contexto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería una de las estrategias que nos invita a reflexionar sobre el pensamiento crítico y a utilizar todos esos tipos de estrategias después para poder resolver esa situación problemática? Si continuamos, hablamos de funciones básicas que son propias del estudiante universitario, de esta representación. Las funciones básicas es adquirir conocimiento. ¿Qué hacemos dentro de la universidad? Es adquirir un conocimiento disciplinar. Un conocimiento que nosotros ya lo elegimos previamente, también realizamos esa decisión todos los días. El hecho de tener un compromiso con la sociedad y con tu formación misma permite que adquieras el conocimiento, ¿no? Esto simplemente de sentarme a leer, incorporar un conocimiento teórico, sino también un conocimiento práctico. Por eso habla de asumir prácticas sociales de su área profesional. ¿Qué quiere decir? Me relaciono. Hay distintas carreras universitarias, no solamente me voy a enfocar en el derecho, en el estudio del derecho, sino que primero tenemos que saber que estamos, como dije, en un espacio institucional. Es lo que nos va a permitir a nosotros identificarnos con ese rol, construir un rol, que después, con el tiempo, lo voy a ir modelando un poquitito más, para después, en la profesión, poder desempeñarlo con un mayor compromiso. Otra de las funciones es transmitir lo aprendido. Todo lo que se aprende dentro de los pasillos, en este caso estamos ahora atravesados por la tecnología, pero todo lo que se aprende, ¿cómo lo vamos incorporando? ¿De qué manera lo aplicamos? Y en este caso también, ¿cómo formamos esa conciencia crítica en la medida que vamos realizando el cursado? Bueno, paso a la siguiente. Por eso hablamos de un lenguaje universitario. Para las personas que recién están iniciando, es normal que nosotros en los pasillos o en lugares que forman parte de la universidad, del encuentro con estudiantes, el encuentro entre pares, hablemos un tipo de lenguaje que es el lenguaje universitario. ¿Sí? No es Nati, un tipo, sí. dicen los chicos que si pueden ir un poquito más en cuanto a los conceptos, un poquito más despacito. Los conceptos Bueno, que pero ahora va, digamos, sí. Yo creo que para mí está bien, ¿no? sí. Bueno, estaba hablando del lenguaje universitario. ¿Qué lenguaje vimos en el eje número 2? Que hay distintos tipos de lenguaje, clases de lenguaje, y en este caso, el lenguaje universitario no va a ser un lenguaje técnico que dice, bueno, yo voy a escribir porque de la disciplina tanto voy a utilizar el término tanto. No, que simplemente tiene que ver con un uso cotidiano de las palabras o esas conversaciones que realizamos. Y a la vez está relacionado con el marco institucional, con la cultura institucional. Yo lo que hice es sistematizar algunas, porque también fui estudiante de la universidad, y lo que hice es sistematizar algunos términos que utilizamos y que todavía no están, me parece, descubiertos por algunas personas.
Por otras personas que ya saben y que tienen trayectoria, sí. Me imagino, ¿no? Hay una consulta recurrente en el chat que es referida al aula virtual. ¿Qué es un aula virtual? ¿Y por qué la utilizamos? ¿Dónde estamos tomando las clases? ¿Por dónde nos pasan los links? ¿Dónde tenemos la información? ¿Dónde tenemos el material? En un aula virtual. ¿Cómo cambió la educación en este último tiempo y la formación también, la manera que nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos? Fue cambiando, entonces tenemos nuevos espacios. Esos espacios son las aulas virtuales. ¿Podemos realizar una definición de cada uno de estos términos? Sí, podemos entenderlo de diversas maneras. Pero por lo general, si yo digo aula virtual, mi compañero, mi par, va a saber que es una aula virtual. Si digo carrera, carrera universitaria, mi par también va a saber a qué nos referimos cuando hablamos de carrera. Ahora, cuando hablamos de plan de estudio, ¿cuántos de ustedes realizaron realmente la lectura del plan de estudios? La lectura y la interpretación del plan de estudios. ¿Qué es un plan de estudio? ¿Qué es una incumbencia profesional? Y después, si vamos a las prácticas cotidianas, ¿qué es un trabajo práctico? ¿A qué se le denomina cátedra? ¿Qué es una correlativa? ¿Y por qué tenemos condiciones como la regularidad o la promoción? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clases teóricas o prácticas? Cuando hablamos de examen parcial, como lo dijimos ahora recién, que es examen parcial, examen final. ¿Qué es un evento científico? ¿Por qué siempre hablamos de investigación? ¿Por qué hablamos de artículo científico? ¿Por qué relacionamos ayer las funciones del lenguaje con los tipos de texto? ¿Por qué hablamos de las funciones descriptivas que están, la función descriptiva referencial, que está relacionada con el hecho de transmitir información, ¿sí? Que por lo general son fenómenos que están escritos, descriptos en realidad, en artículos científicos, ensayos, revisiones bibliográficas de todo tipo. Después, ¿qué es un régimen académico? Una consulta bastante general y que también tenemos que aprender a utilizar este tipo de lenguaje y de vocabulario compartido dentro de la universidad. Un reglamento de cursada. Siempre se aconseja cursar la carrera teniendo en cuenta este reglamento. Y más, me imagino, que en el ámbito del derecho, que estamos tan pendientes de la justicia, de los derechos, cuáles son mis derechos como estudiante. Bueno, tener en cuenta siempre todos estos términos para llevar también un cursado que sea adecuado. Y alguien aclara que está muy buena la palabra equivalencia. ¿Qué significa la equivalencia de una materia con la otra? Está muy buena esa también, podría haber sido parte del glosario. Bueno, forma parte, y si podríamos hacer un glosario, es muy Claro, amplio. O sea, si podríamos claro. también ofrecer ahora conceptos de quienes ya tenemos experiencia cursando, quienes transitamos la universidad en una carrera de grado y quienes recién están iniciando. Por eso digo, no es un lenguaje técnico específico con el que yo voy a escribir, bueno, la cátedra tanto, sino que es un lenguaje cotidiano, un lenguaje que nosotros nos vamos acostumbrando porque estamos transitando ese trayecto. Por eso lo colocamos, y era muy importante colocarlo en el programa académico porque también que los estudiantes sepan qué es un programa académico, por qué lo denominamos de esa manera, qué es una modalidad de intervención, cuál es la metodología que íbamos a utilizar. Es muy importante que lo sepamos porque si no, no sabemos a dónde ingresamos. A ver si tengo la siguiente. No sé si quedó claro. Es Sí, como muy bien. Yo lo una único que introducción. quería agregar que con respecto al aula virtual y las nuevas tecnologías, yo también estos últimos años fui alumna y no era mi modalidad anteriormente. Entonces tuve que adecuar y todos los días uno aprende algo con respecto digamos, a este camino universitario, ¿no? Y el uso del aula virtual y el uso
de nuevos recursos que, que todos los días van apareciendo, y bueno, y uno los va incorporando a la vida, digamos, como estudiante universitario. Claro que sí. Todo hace a nuestra formación. Por eso la formación no solamente está dentro de esas condiciones institucionales, que Ni son de las los que textos. mostré anteriormente, Claro. que están atravesadas por prescripciones, reglamentos y normativas, sino que también tenemos como una vida cotidiana, una cultura por la cual transitamos, eh, sentarse con el compañero, conversar con el compañero, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si no estamos hablando, sí, vamos a ser abogados, pero ¿qué pasa también con la relación social y con la relación con tu par, con tu compañero, con tu compañera? Que antes se hacía, digamos, y ahora, bueno, se hace un poco, pero ahora está mucho mediado por el aula, digamos, por la tecnología del aula virtual, pero era muy común, digamos, la convivencia esta social, y que es una etapa muy linda también, ¿no? Para vivirla, no solamente estudiar los textos y todo, sino, como decís vos, que sea una formación integral, incluir la relación con nuestros pares. Claro, comprender este lenguaje nos permite tomar estas decisiones, las que ya mencionamos. A ver, se pasa, me parece. Generar las propias decisiones y también ser capaz de resolver esas problemáticas, situaciones conflictivas, demandas que devienen también del espacio exterior, cómo nosotras las vamos interpretando y cómo vamos a intervenir a partir de nuestra formación y de nuestro rol como estudiante. No estoy hablando que nosotros ya somos egresados, no somos egresados. Recién vamos a ser estudiantes universitarios una vez que aprobemos el ingreso, una vez que seamos estudiantes registrados, recién ahí no va a iniciar porque ya inició la representación que teníamos de lo que es la universidad y estudiar derecho, bueno, ya empezó. ¿Se va a ir moldeando? Sí, con el tiempo. A ver, estoy pasando a la siguiente. Hay distintos, ¿no? Estos son hay varios. Por ejemplo, dentro de evento académico hay una diferencia muy grande entre coloquio, seminario, jornada, eh, distintas denominaciones, pero que forman parte de evento científico. Pasamos entonces al siguiente tema, que es el más, como para mí gusta, es el más importante. Por eso quería partir de las dificultades que se observan. Porque ¿cómo hacemos para llegar a ese texto? El texto que compartimos, ya vimos distintos ejemplos, tipos de textos jurídicos, pero ¿cómo tenemos que hacer para escribir ese tipo de texto? ¿Cómo llegamos a desarrollar esa competencia lingüística escrita, esa comunicación escrita? Pasamos. Bueno, la autora, que nosotras colocamos en el dossier para que lean, hace referencia a la alfabetización académica. ¿Y qué es la alfabetización académica? Pensamos, en realidad, parte de problemas ella, ¿no? Para explicar y para llegar a este concepto, parte de problemas. El problema es que nosotros pensamos, nosotros desde este lugar docente, desde la docencia en general, se piensa que el estudiante llega a la universidad con toda la competencia lingüística para leer y escribir, cuando en realidad también depende de nosotros poder ejercer esa transmisión de los modos de indagar, o sea, poder estimular en el estudiante, yo lo veo así, mediante consignas para que podamos indagar e ir más allá de ese simple leer o escribir. Pensar en un área de estudio. ¿Por qué habla de un área de estudio exclusivamente?
porque hablamos, sí, es fácil leer y escribir, pero también tenemos que entender que estamos dentro de una disciplina. Entonces, realizamos la lectura y la escritura en las disciplinas. Hay otro autor, que es Casani, que no lo coloqué en el dossier, pero que me parecía muy interesante tomar también algunos de sus reflexiones. Decir que se aprende a escribir en la universidad, primero se aprende a escribir, tenemos que hacerlo mediante la práctica, aprendiendo todo el tiempo y practicando. No es que nosotros ya venimos y sabemos escribir, sí, sabemos escribir, utilizamos las palabras, designamos, ¿sí? Hacemos unas definiciones. Podemos escribir, podemos resolver un trabajo, pero tenemos que aprender y ensayar todo el tiempo ese tipo de escritura. No podemos venir y escribir como hablamos cuando estamos con los amigos, sino que tiene también un marco referencial donde voy a escribir. Entonces, ese marco referencial, en este caso, es el derecho, la abogacía, escribir dentro de esta disciplina. ¿Va bien o se durmieron? No, va muy bien y van haciendo relación muy bien Reinaldi, que dice, profe, para llegar al lenguaje y a la escritura universitaria tenemos que practicar la intertextualidad, es decir, nos escuchó hace ratito y lo está aplicando ahora, muy bien. Eh, bueno, después después vamos a contestar las preguntas, pero va todo muy bien, va todo muy bien. Bueno, pasamos entonces a definir qué es la alfabetización académica. Conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas. Fuimos viendo a la medida que transitaba, por eso está también el programa realizado de una manera gradual, para que nosotros lleguemos a esta instancia. En realidad, después apliquemos ciertas metodologías de estudio, técnicas y metodologías de estudio que hacen también al rol del estudiante universitario para poder abordar distintos textos. No podemos venir y leer un texto y decir, bueno, a ver cómo leo el texto, qué sé yo, cómo se me ocurre, cómo lo hice anteriormente en mi trayectoria previa, cómo voy a abordar el texto. Por ejemplo, si me dan el texto de Lorenzetti, que vimos, el que vimos recién. ¿Cómo voy a abordar la lectura de ese texto? Me voy a fijar en los títulos, en los subtítulos. Por eso habla de diferentes competencias discursivas en torno a las disciplinas y que nosotros como profesionales vamos impulsando en los estudiantes, es muy importante, y creo que esto es un panorama general y es como de aplicación, porque cuando lleguemos a las materias de primer año, a las primeras, vamos a tener que sí o sí hacer hincapié en esas competencias discursivas. Pero no solamente nos van a dar textos de derecho, sino que también hay textos de otras disciplinas, como la filosofía, entre otras. La historia, la sociología, todo eso vamos a ver antes de ver, Exacto. creo que vemos antes de ver derecho, vemos todo eso, ¿no? O vamos Es, viendo, si no, ¿no? Vamos viendo materias, cuando hablamos a veces de materias de derecho, perdón, hablamos de materias codificadas, entonces vamos a ir viendo textos codificados, como puede ser el Código Civil y Comercial de Lorenzetti que está citando, y si también vamos a textos de derecho, textos que no son de derecho y que hacen a la formación integral del abogado, como son, como estabas diciendo, los libros, los textos de claro, historia. pero vamos también al plan de estudio y habla de formación general. Exactamente, formación general. Esa formación general es la que mencionaste en las disciplinas que mencionaste. Entonces tenemos que tener esas competencias o ir desarrollando de a poco las estrategias para poder abordar esos tipos de textos que forman parte de una disciplina. Entonces, se cree por eso, la autora Carlino parte de estos cuestionamientos y de estos problemas, ¿no? Que se cree que ya se llega a la universidad, con lo que los estudiantes ya saben leer y escribir, y que no les hace falta la alfabetización. También más adelante es cuando, en la parte del texto me refiero, ¿no? Más adelante, cierra como a ver si el proceso de alfabetización académica se encuentra cerrado definitivamente. No, porque todo el tiempo estamos haciendo una revisión de los escritos.
todo el tiempo estamos tratando de mejorar en ese mismo, de cara también a entablar o desarrollar un rol de estudiante universitario. Entonces, la alfabetización académica refiere también a las actividades de producción y análisis de texto para aprender dentro de la universidad. Eso es lo que digo. ¿Cómo hacemos para abordar los distintos textos que te dan en las distintas disciplinas? Apunta a las prácticas del lenguaje, salió ahí, apunta a las prácticas del lenguaje y pensamiento en el ámbito superior. Y lo más importante, y que lo fuimos resaltando también, hace hincapié en la pertenencia a la comunidad científica, a una comunidad científica. Entonces, por lo general siempre decimos, cuando escribimos, bueno, ¿a qué público, a qué lector? A ver si la comunidad científica va a avalar ese tipo de escrito. En este caso, siendo estudiante, si tengo que realizar un escrito de un trabajo práctico, ¿quién será la comunidad científica? Bueno, la cátedra será la que va a evaluar y la que me va a otorgar unas consignas, y esas consignas, si yo sé realizar la interpretación de la consigna, a ver, voy a aprobar el trabajo práctico o lo voy a desaprobar. No voy a tener Pero bueno, problemas con abordarlo, digamos, claro, ¿no? esto es a nivel general. Algunos de los problemas que se nos presentan muchísimo siempre es la revisión de las frases u oraciones, que por lo general, cuando hacemos la revisión de los textos, es a lo que se refiere, revisamos simplemente las frases o las oraciones. Entonces, vamos a un texto. Bueno, la cultura de escribir en la universidad es de todos los días. Todos los días tenemos que realizar textos académicos, en el género académico. Entonces tenemos que realizar trabajos prácticos, monografías, revisiones, reseñas, distintos tipos de textos, distintos tipos de trabajo también. Entonces, por lo general, lo que hacemos en la práctica es como desarrollamos un texto, escribimos un texto, lo dejamos, no lo revisamos completo, sino que vamos a la revisión de frases u oraciones simples. Entonces, cambiamos. Y recuerden que, lo mencionamos varias veces, que las oraciones mismas son como construcciones que también se tienen que hacer a conciencia, porque las oraciones también las expresamos, la comunicación oral, pero en la comunicación escrita es distinto. Eso lo vamos a ver en la próxima. Es lo que digo, no se modifica el texto completo. Por lo general se recicla la escritura y se transcribe. No hacemos producciones dentro de la universidad, sino que vamos transcribiendo, ¿no?, los mismos conocimientos que ya tenemos. Si soy experta, que es el caso, no sé, si soy experta en salud y educación, o si soy experta en algún tema, no sé, a ver, no se me ocurre, como en el estudio de las juventudes, o no sé, en las representaciones sociales. Entonces voy todo el tiempo realizando la escritura y voy reciclando algunos conceptos porque ya lo sé. Está bien porque forma parte de mi marco referencial. Tengo un marco referencial con el cual voy a ir realizando la escritura todo el tiempo. Pero esa también es una práctica por ahí que sería como de revisión. No se anticipa el efecto del texto sobre el lector. Es lo que digo, por lo general escribimos, y escribimos para un determinado público. También lo tenemos que hacer a conciencia. A ver, si voy a responder una consigna, si voy a escribir un artículo científico, si voy a escribir una ponencia para un evento científico, entre otros. Uy, se borró un poquito. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la comunicación escrita y la comunicación oral? Que las dos primeras autoras... ¿A ti te parece sí, que
esta explicación y bueno, y ya medituemos para cerrar, o no sé cuánto más te falta porque ya es -10, ¿no? Es 40 y... Sí, sí, o si no, lo dejamos y retomamos mañana, también podría Como ser. quieras, no sé cuánto es cuánto tiempo es tu exposición así de las dos comunicaciones, si no hagamos este parangón y ya Lo dejamos que que... me interesaría preguntar hoy, bueno, ya lo pregunté en realidad porque esto de la trayectoria educativa, porque quería saber si las personas que ya realizamos un trayecto por la universidad, si es que ya tienen conocimiento de metodología y técnica de estudio. Y cuando te fueron Eso sí lo contestando, podrían responder. Eso lo sí, podrían responder. te fueron Así quizás contestando, mañana, y sí, dale, dale. quizás mañana empezamos, bueno, retomamos lo que queda pendiente y podríamos hacer como Sí, una aplicación de las metodologías. sí. Ah, y nos falta ver los tipos de texto. Ujú. Yo lo que propongo también en cuanto a las consultas, porque el chat está como, mañana cuando decidamos hacer consultas que tengan que ver solo y exclusivamente consultas sobre los temas de los ejes, nada más. Porque el que empieza a preguntar otras cosas va confundiendo y en realidad lo que necesitamos es darle claridad en los conceptos que no quedaron tan claros. Entonces, si vos estás de acuerdo que mañana, como lo venimos repitiendo, pero condición, digamos, como máxima, que solamente hagan referencia, así, profe, en el eje uno hablaron de tal tema, podría, esas sean las preguntas, no sé si estás de acuerdo, Nati. Y ahora, Sí, y ahora sí preguntar lo de la nos metodología. falta igual una parte de Carlino, o sea, esta es la primera, como leer el nivel superior. Claro, pero bueno, mañana podríamos tener los primeros 45, 50 minutos para terminar y después la última hora para hacer consultas, ¿no? Más o menos así. Claro, Bueno, perdón, repetí porque la si no pregunta. después, no, ¿Mm? porque si no después va a haber, con eso, ¿no? Por eso, es la creencia que sabemos todo, que llegamos a la universidad con esa alfabetización académica completa. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a la universidad no tenemos, tenemos que volver a empezar y todos Sí. los días ir ensayando, o sea, cómo llego a escribir una oración de manera concreta y de manera precisa, que pueda realizar una comunicación que sea también precisa, o sea, que el lector, que el receptor pueda interpretar lo que yo estoy tratando de compartir. Por eso, por eso les pregunto, ¿no? Ahí te están preguntando, ahí te están ya contestando. Dice, por ejemplo, Gastón habla de que él interpreta el texto, hace un análisis comparativo con autores y bibliografías que tiene a su disposición y después realiza un esquema conceptual o una red. Así que bueno, ese sería alguien que contestó, eh, podemos hacer, que contestó a tu pregunta. Después Ajá. hay alguien, Alba, dice que ella ya hizo un taller de técnicas de estudio, entonces algunos conceptos tiene para estudiar. Después, después, bueno, ahí digamos, no tengo Tengo experiencia, hay gente que experiencia, tiene, cuesta a veces entender las clases. Bueno, eso es lo que quería que todos entendamos, porque sí, hay personas que tienen formación previa y que son egresados de otras carreras o también son egresados de institutos superiores o también están cursando una carrera, son estudiantes. Pero hay otro tipo de población. No solamente nos enfocamos, o sea, nosotras en las clases, a no todos. solamente nos tenemos que enfocar en las personas que ya tienen formación, porque si no es en vano, o sea, también nosotras estamos subestimando a todas las personas que No, están no, tenemos, presentes en la por conexión. eso digo que Vamos de a poco. Por eso es que le consulto. Sí, está bien, hay un montón de personas, hay 1000 personas conectadas en este momento. aquí Sí, pero también hay que... hay uno que dice que él hace resúmenes con fibrón, mapas conceptuales, cuadros sintomáticos, pero está recontra preparado, entonces ya para el sábado, ya que relaje. Muy Bueno, bien, sí, muy bien. Varios tienen, hay muchos que tienen conocimiento de metodología de estudio y otros dicen, tengo conocimiento sobre técnica de estudio, pero tengo problemas en la correcta aplicación.
Ahí sí, puede pasar. En realidad, la aplicación es de todos los días y es de práctica, ¿no? Porque nosotros en Claro, general podemos tener, y te pasa que lo utilizas para esto, pero no te sirve para aquello, o esta técnica que te venía bien en esta materia no te va, después vas a tener que remodelar o reafirmarla o buscar otro vericueto para que te dé mejor resultado en otra materia. Es como estás diciendo, es una práctica diaria, es una práctica diaria. claro, así como hacemos el ejercicio de la profesión cuando ya somos profesionales, también tenemos que hacer el ejercicio de ser estudiante universitario, aprender a ser estudiante universitario. Y todo lo que implica el respeto por las normas institucionales, por esa prescripción que ya mencioné muchas veces, también el compromiso con mi propia formación, cómo realizo por eso mi trayectoria dentro de esta nueva oportunidad formativa. Así que bueno, para mañana entonces nos quedaría pendiente los tipos de texto. Vamos a hacer la diferencia de la cultura escrita, creo que quedó pendiente, comunicación escrita, comunicación oral, que ya lo vimos, pero Vamos a, en este caso vamos con las a, autoras, bien, vamos a partir claro, de serían esta, las de autoras esta filmina. autoras. Vamos a hacer un paso por las metodologías de metodologías y técnicas de estudio, porque no todos sabemos, por eso vuelvo y reitero, que ¿No? creemos que todo está cerrado, pero es de ir todo el tiempo haciendo, reforzando esos conocimientos. Y después Y creo que nos quedan lo que hablaste hace rato también sobre la cohesión, la coherencia que tenemos que utilizar. Bueno, un ¿cómo poco se que ya lo realiza, hemos hablado. se aplica la coherencia y la cohesión cuando nosotros vamos realizando la escritura? Que no es lo mismo, Bien, que difiere muchísimo. Así que sí, ya nos quedan 5 minutitos. 5 minutitos, exacto. Están preguntando por qué no aparece el link en el eje 3 de los temas en el PDF. No entiendo, pero varios preguntan lo mismo, o es el no, ¿Qué link? que se repite. No, no sé. ¿Por qué no aparece el link en el eje 3 de